Hay secretos que pueden cambiar toda una vida en cuestión de segundos, y yo viví uno de esos momentos que te dejan sin aliento. Lo que voy a contarte hoy no es solo una historia, es mi historia, una lección sobre la humanidad que me marcó para siempre y que necesito compartir. Todo comenzó esa tarde lluviosa de octubre, cuando las gotas golpeaban contra las ventanas de mi casa como si el mismo cielo estuviera llorando por lo que estaba a punto de suceder. Mis hijos habían dicho que era importante, que teníamos que hablar en familia. Pero yo sabía, con esa intuición que solo dan los años, que no venían a visitarme por amor. La sala estaba impregnada de esa tensión espesa que se siente cuando las familias se reúnen no para celebrar, sino para tomar decisiones que cambiarán vidas para siempre. Los muebles de terciopelo rojo que había cuidado durante décadas, que en otros tiempos habían sido testigos de risas y celebraciones navideñas, ahora parecían observar en silencio el drama que estaba por desarrollarse. Yo estaba sentada en mi sillón de siempre, con mi nieto Miguelito en mis brazos. Él tenía 8 años, y con su síndrome de Down, era el ser más puro y amoroso que había conocido en mis 72 años de vida. Jugaba silenciosamente con sus bloques de madera, ajeno a la tormenta que se avecinaba sobre nuestro pequeño mundo. Mis hijos comenzaron a llegar uno por uno. Primero Carmen, mi hija mayor, vestida con ese traje sastre negro que siempre usa para intimidar en sus juntas ejecutivas. El sonido de sus tacones contra el suelo de mosaico me recordó a una cuenta regresiva hacia el desastre. Después llegó Roberto, mi hijo del medio, con su camisa planchada y esa actitud de hombre de negocios exitoso que siempre presume. Finalmente apareció Patricia, mi bebé, mi hija menor, aunque ya no quedaba nada de esa niña dulce que solía abrazarme. Ahora solo cargaba su bolsa de diseñador y revisaba constantemente su teléfono. Los recibí con esa sonrisa cansada que solo tenemos las madres que hemos luchado toda la vida por nuestros hijos, sin saber que esos mismos hijos estaban a punto de clavarme un puñal en el corazón. Mamá, comenzó Carmen con esa voz fría que tanto temía, necesitamos hablar. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Miguelito levantó la mirada de sus bloques, y pude sentir cómo se aferraba más fuerte a mi brazo. Ese niño, con su inocencia perfecta, podía percibir que algo malo estaba a punto de suceder. ¿De qué quieren hablar, hijos?, pregunté, aunque mis manos ya temblaban mientras acariciaba el cabello de Miguelito. Roberto se aclaró la garganta, sin poder mirarme directamente a los ojos. Es sobre Miguelito y la situación actual. Sentí como se me congelaba la sangre en las venas. ¿Qué situación? Patricia fue la primera en disparar, con esa falsa dulzura que tanto me dolía. Mamá, ya no puedes seguir cuidando a Miguelito. Es demasiado para ti. Necesitas pensar en ti misma por una vez. Pero yo sabía que no era preocupación lo que escuchaba en sus voces. Era otra cosa, algo mucho más oscuro. Además, continuó Carmen, y ahí vino el golpe real, nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. Nuestros trabajos, nuestras familias. No podemos estar cargando con esta situación, indefinidamente. Esa palabra, situación, me cayó encima como una bofetada que me quitó el aire. Miguelito no era una situación. Era mi nieto, mi razón de vivir desde que su madre, mi nuera, nos había dejado hacía 3 años. Era un niño de 8 años que necesitaba amor, comprensión y cuidado. Pero para ellos, para mis propios hijos, su sobrino se había convertido en nada más que un inconveniente. Lo que queremos decir, intervino Roberto tratando de suavizar el golpe, aunque no engañaba a nadie, es que hemos encontrado un lugar muy bueno, una institución especializada donde Miguelito puede recibir la atención que necesita y tú puedes vivir tus años dorados sin tanta responsabilidad. Abracé más fuerte a Miguelito. Las lágrimas comenzaron a querer salir de mis ojos, pero luché con todas mis fuerzas por mantener la compostura. No iba a derrumbarme frente a ellos. No todavía. Una institución, susurré. ¿Quieren que abandone a mi nieto en una institución? No es abandonarlo, mamá, dijo Patricia con esa falsedad que me partía el alma. Es lo mejor para todos. Tú ya no tienes la energía ni los recursos para cuidarlo adecuadamente. Y entonces vino la puñalada final. Además, soltó Carmen con una frialdad que nunca pensé escuchar de mi propia hija. Francamente, mamá, ya no tienes nada que ofrecernos. Tu casa es vieja,
tus ahorros se acabaron con los gastos médicos de Miguelito, y nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, en la herencia de nuestros propios hijos. El mundo se detuvo por un instante. Ahí estaba la verdad desnuda y cruel. No se trataba del bienestar de Miguelito ni del mío. Se trataba de dinero, de comodidad, de deshacerse de todo lo que consideraban una carga para poder seguir con sus vidas perfectas y egoístas. Me puse de pie lentamente, con la dignidad que había mantenido durante toda mi vida, incluso en los momentos más difíciles. Miguelito se aferró a mi falda, y pude sentir su pequeño corazón latiendo contra mi costado. Entiendo, dije con una voz que era pura tristeza. Entiendo perfectamente. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y suscríbete para conocer el resto de esta historia increíble. Lo que está a punto de pasar cambiará todo. Vi cómo mis 3 hijos intercambiaron miradas de alivio, creyendo que había aceptado su cruel propuesta sin resistencia. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que había guardado en secreto durante décadas, esperando el momento adecuado. Está bien, continué, sintiendo como mi voz se volvía más firme. Si eso es lo que quieren, si realmente creen que soy una carga inútil y que Miguelito no merece estar con su familia, entonces nos iremos. Carmen suspiró con alivio visible. Mamá, sabía que entenderías. Es lo mejor para todos. Pero, añadí, y esa simple palabra cambió toda la atmósfera de la habitación, antes de irme, hay algo que deben saber. Algo que he guardado en secreto durante muchos, muchos años. Vi cómo Roberto fruncía el ceño, confundido. ¿De qué hablas, mamá? Caminé hacia la cómoda antigua que estaba en la esquina de la sala, esa que había traído conmigo cuando me casé con su padre. Mis movimientos eran lentos pero decididos. Cada paso era parte de un momento que había imaginado miles de veces, aunque nunca pensé que llegaría en circunstancias tan dolorosas. Abrí el primer cajón y saqué la caja de madera tallada que había pertenecido a mi familia. Durante 45 años, comencé, sosteniendo la caja entre mis manos temblorosas, he guardado esto en secreto. Su padre me hizo prometer que solo lo revelaría cuando fuera absolutamente necesario. Vi cómo Patricia se acercaba, curiosa a pesar de la tensión. ¿Qué es eso, mamá? Abrí lentamente la caja con mis manos arrugadas. Dentro estaban los documentos amarillentos que no había tocado en años, las fotografías en blanco y negro de una vida que parecía pertenecer a otra persona, y el collar de perlas que mi abuela me había dado cuando cumplí 15 años. Su padre, dije con voz temblorosa mientras sacaba los documentos, nunca les contó la verdad sobre mi pasado. Nunca les dijo quién era yo realmente antes de conocerlo. El silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar cada respiración, cada latido de corazón. Yo no siempre fui la mujer humilde que conocieron, continué, sintiendo como las memorias regresaban como olas. Antes de casarme con su padre, yo era Esperanza Mendoza de Villareal. Vi cómo Carmen palidecía. Ese apellido claramente le sonaba familiar. Los Villareal, murmuró Roberto con los ojos muy abiertos. ¿Los Villareal de las minas de plata de Guanajuato? Asentí lentamente, sintiendo el peso de décadas de silencio cayendo de mis hombros. Mi familia poseía las minas más grandes del estado. Éramos una de las familias más ricas de México en los años 50 y 60. Las piernas de Patricia se tambalearon y tuvo que sentarse. ¿Pero cómo? Mi padre no aprobaba mi relación con su papá, expliqué, sacando una de las fotografías más viejas. Su padre era un hombre trabajador, honesto, el hombre más bueno que había conocido. Pero para mi familia, un mecánico no era suficiente para la heredera de los Villareal. Cuando decidí casarme con él, mi padre me desheredó. Me cortó completamente de la fortuna familiar. Pero yo elegí el amor por encima del dinero. Saqué la fotografía que sabía que los dejaría sin palabras. Era una imagen de mí cuando tenía 21 años, vestida con un elegante vestido de novia de seda importada, pero no era la boda sencilla que ellos recordaban haber visto en fotos. Esta era diferente, más lujosa, en la Catedral de Guanajuato, rodeada de cientos de invitados distinguidos. Esta fue mi primera boda, expliqué, pasando mi dedo arrugado sobre la imagen de esa joven que alguna vez fui. Me casé por primera vez con el heredero de otra familia acaudalada, siguiendo los deseos de mi padre. Pero ese matrimonio duró apenas 6 meses. No podía vivir en esa prisión dorada,
rodeada de gente que solo se preocupaba por el dinero y el estatus social, que medía a las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Carmen se acercó para ver la fotografía, y vi el shock en sus ojos. En la imagen, yo lucía como una princesa de cuento, rodeada de lujo y elegancia que contrastaba dramáticamente con la vida que mis hijos habían conocido. Cuando conocí a su padre en aquel mercado de Guadalajara, continué con una sonrisa que por primera vez en la tarde era genuina, supe que había encontrado el amor verdadero. Él me ayudó cuando se me cayó una bolsa de naranjas. Me miró a los ojos y me sonrió sin saber quién era yo, sin importarle si tenía dinero o no. Y yo no quería que lo supiera. Quería que me amara por quien era realmente, no por mi apellido o mi fortuna. Roberto se había quedado completamente mudo, con la boca ligeramente abierta. Así que renuncié a todo, continué, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. A la fortuna, a los lujos, a la vida fácil. Regresé los anillos de diamantes, renuncié a mis derechos sobre las propiedades familiares, firmé todos los documentos que mi padre me puso enfrente, y me fui con su padre para construir una vida desde cero, basada en el amor y el trabajo honesto. Patricia finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Pero mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada? ¿Puedes creer lo que estoy revelando? Esta es mi verdad, la historia que guardé por décadas. Dale like si quieres conocer el final que cambiará todo. Porque su padre y yo queríamos que ustedes crecieran entendiendo el valor del trabajo, de la humildad, de las cosas que realmente importan en la vida, respondí. No queríamos que se volvieran como yo fui en mi juventud, como mi familia, personas que solo ven el valor de otros a través del dinero que tienen en el banco. Las palabras salían de mi boca como piedras que había estado guardando durante años. Pero hay algo más, dije, sacando otro documento de la caja. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. Hace 5 años, mi hermano murió sin hijos. Él había estado buscándome durante décadas, sintiéndose culpable por haber apoyado la decisión de papá de desheredarme. Su detective privado finalmente me encontró 6 meses antes de su muerte. Vi cómo mis 3 hijos se miraban entre ellos, comenzando a entender hacia dónde se dirigía mi revelación. Podía ver el miedo y la avaricia bailando en sus ojos. Mi hermano me dejó todo, continué, mostrándoles el documento legal que había mantenido escondido en esa caja. Las minas, las propiedades urbanas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las cuentas bancarias en Suiza, las inversiones, todo. El documento que sostuve frente a ellos era un testamento oficial, sellado y firmado por notarios, que me convertía en la heredera única de una fortuna que se estimaba en más de 200 millones de pesos. Roberto se desplomó en el sillón más cercano. No, no puede ser. Durante estos 5 años, continué con una calma que yo misma no sabía que poseía, he estado decidiendo qué hacer con esa herencia. He estado observándolos a ustedes, mis hijos, esperando ver si algún día mostrarían el tipo de compasión y amor incondicional que su padre me enseñó. Esperando ver si valorarían a Miguelito por quien es, no por lo que necesita. Carmen se acercó tambaleándose, con las manos extendidas. Mamá, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? Pregunté, sintiendo como el dolor de años se convertía en una fuerza que nunca había sentido. ¿No sabían que tenían que amar a su propio sobrino? ¿No sabían que tenían que cuidar a su madre anciana? ¿Necesitaban saber que tenía dinero para tratarme con respeto y dignidad? El silencio que siguió fue devastador. Podía ver cómo la realización de lo que acababan de hacer se asentaba en sus rostros. Saqué otro documento de la caja, uno que había firmado apenas el día anterior con mi abogado. Ayer firmé mi testamento definitivo. Y después de lo que acaba de pasar aquí, de verlos dispuestos a abandonar a un niño inocente y a su propia madre por comodidad y egoísmo, ya sé exactamente qué voy a hacer con esa fortuna. Patricia comenzó a llorar, pero yo ya no sentía compasión. Había gastado toda mi compasión en años de cuidar sola a Miguelito, esperando que alguno de ellos mostrara, aunque fuera una pizca de amor. Miguelito, llamé a mi nieto, que había estado jugando silenciosamente durante toda la conversación. Ven acá, mi amor. El niño se acercó corriendo y se colgó de mi cuello con esa pureza de corazón que solo tienen los niños que aman sin condiciones. Sentí su abrazo y supe que había tomado la decisión correcta. Este niño, dije, abrazándolo fuerte contra mi pecho, sintiendo como mis lágrimas caían sobre su cabello,
Este niño al que ustedes consideran una carga, una situación de la que hay que deshacerse, va a ser el heredero de toda la fortuna de los Villarreal. La habitación se sumió en un silencio absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, el suave murmullo de Miguelito preguntándome si todo estaba bien. He establecido un fideicomiso que garantizará que Miguelito reciba la mejor educación posible, la mejor atención médica, todas las terapias que necesite, y cuando cumpla 25 años, heredará oficialmente todo. Mientras tanto, yo seré la administradora de esos bienes, y viviremos en la casa principal de la familia en las lomas de Chapultepec. Carmen se acercó desesperadamente, con lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado. Mamá, por favor, recapacita. Nosotros somos tus hijos. Mis hijos, interrumpí con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde, habrían defendido a su sobrino. Mis hijos habrían cuidado a su madre. Mis hijos habrían visto el valor de una persona más allá de sus limitaciones o su cuenta bancaria. Roberto intentó acercarse, con las manos temblorosas. Mamá, podemos cambiar, podemos. El tiempo para cambiar ya pasó, respondí, sintiendo como cada palabra salía de lo más profundo de mi alma. Tuvieron toda la vida para demostrarme qué tipo de personas eran, y hoy me lo demostraron claramente. Hoy me enseñaron que mi esposo y yo fallamos en algo fundamental, en enseñarles a amar sin condiciones. Me dirigí hacia la puerta, cargando a Miguelito en mis brazos. Sentía sus bracitos alrededor de mi cuello, su respiración cálida contra mi mejilla. El niño reía feliz, ajeno al drama que acababa de cambiar su vida para siempre. Esta es mi verdad, mi historia. Si te está impactando como me impactó a mí vivirla, compártela para que más personas reflexionen sobre lo que realmente importa. Nos vamos, mi amor, le susurré a Miguelito mientras abría la puerta. Nos vamos a nuestra nueva casa, donde tendrás un jardín enorme para jugar y donde nunca, jamás, nadie te va a hacer sentir que eres una carga. Antes de salir, me volteé hacia mis 3 hijos por última vez. Quería grabar sus rostros en mi memoria, no por amor, sino como recordatorio de lo que nunca debí permitir que se convirtieran. Espero que algún día entiendan que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas que más te necesitan, les dije, sintiendo como mi voz se quebraba pero manteniéndome firme. Espero que algún día se den cuenta de que rechazaron al nieto más valioso que podrían haber tenido, no por su cuenta bancaria, sino por la pureza de su corazón. Cerré la puerta detrás de nosotros, dejando atrás 45 años de sacrificio, de amor incondicional mal correspondido, de esperanzas rotas. Los meses siguientes fueron una transformación. Miguelito y yo nos mudamos a la mansión de las Lomas, una casa que había pertenecido a mi familia durante generaciones. El niño quedó maravillado con el jardín, con los árboles frutales, con el espacio para correr y jugar libremente. Contraté a los mejores terapeutas especializados en síndrome de Down. Vi cómo mi nieto florecía bajo el cuidado adecuado, cómo desarrollaba habilidades que nunca hubiera imaginado. Su terapeuta ocupacional me decía que era uno de los niños más dedicados que había conocido. Con parte de la fortuna, establecí una fundación para familias con niños con síndrome de Down. Quería que otras abuelas, otros padres, tuvieran el apoyo que yo nunca tuve cuando más lo necesité. Cada mes, ayudábamos a decenas de familias con terapias, educación especializada, apoyo emocional. Mis hijos intentaron contactarme múltiples veces. Carmen vino a la puerta de la mansión una tarde, con flores y lágrimas. Roberto me escribió cartas que nunca abrí. Patricia incluso trató de usar a sus propios hijos para ablandar mi corazón, enviándolos con dibujos para la abuelita. Pero yo había sido clara, las puertas estaban cerradas para quienes habían mostrado su verdadero rostro cuando más se les necesitaba. Un año después, Miguelito había comenzado a mostrar habilidades extraordinarias en matemáticas y arte. Sus maestros especializados decían que tenía un don especial para los números y una creatividad que dejaba a todos asombrados. Yo documentaba cada logro, cada sonrisa, cada momento de felicidad en un diario que planeo entregarle cuando sea mayor. Quiero que sepas, le escribo cada noche en ese diario, que fuiste amado desde el primer día, que siempre fuiste valorado, y que nunca, jamás, fuiste una carga para quien realmente te conoce. En cuanto a mis hijos, supe por conocidos que Carmen perdió su trabajo ejecutivo poco después de nuestra separación.
Su comportamiento frío y calculador finalmente alcanzó su vida profesional cuando sus colegas se cansaron de su falta de empatía. Roberto descubrió que sus negocios exitosos eran castillos de naipes, y tuvo que declararse en bancarrota. Patricia siguió viviendo de las apariencias hasta que su esposo la dejó, cansado de su superficialidad. Pero yo no sentía satisfacción por sus desgracias. La verdadera justicia no estaba en su sufrimiento. La verdadera justicia estaba en que Miguelito había encontrado el amor incondicional que merecía, y en que yo había recuperado el respeto y la dignidad que nunca debía haber perdido. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la vida, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que puede darte, sino por cómo te comportas cuando crees que esa persona no tiene nada que ofrecerte. Yo había tenido una fortuna durante 5 años, pero solo cuando mis hijos creyeron que no tenía nada, mostraron su verdadera naturaleza. Y Miguelito, ese niño hermoso al que consideraron una carga, resultó ser el único que realmente merecía esa fortuna, no por el dinero en sí, sino por la capacidad de amar sin condiciones que llevaba en su corazón. Hoy, cada vez que veo a mi nieto correr por el jardín, cada vez que le escucho reír mientras dibuja o resuelve sus problemas de matemáticas, recuerdo que tomé la decisión correcta. Cada vez que lo abrazo y él me dice te quiero, abuela, con esa sinceridad absoluta que solo él posee, sé que todo valió la pena. Hace 2 semanas, Miguelito ganó un concurso de matemáticas para niños con necesidades especiales. Estaba tan orgulloso sosteniendo su medalla, con esa sonrisa enorme que ilumina cualquier habitación. Mientras lo fotografiaba, pensé en mis hijos y en lo que se están perdiendo. No por el dinero, sino por estos momentos, por esta felicidad pura, por este amor incondicional. Tengo 72 años, y finalmente entiendo lo que mi esposo intentó enseñarme durante nuestro matrimonio, que la riqueza verdadera no se mide en pesos y centavos, sino en momentos como estos, en abrazos sinceros, en risas compartidas, en amor que no espera nada a cambio. Mi historia cambió mi vida y la de mi nieto. Si tú también crees que debemos valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, comparte esta historia. Nunca sabemos cuándo nosotros mismos podríamos estar juzgando mal a alguien. Y así es como llegué a este momento, sentada en el jardín de mi mansión, viendo a Miguelito jugar con sus nuevos amigos del programa especial al que asiste. Tengo 12 años de edad ahora, usa lentes que lo hacen ver muy intelectual, y lleva bajo el brazo sus libros de matemáticas avanzadas. A veces me pregunto si fui muy dura con mis hijos, si debí darles otra oportunidad. Pero entonces recuerdo esa tarde lluviosa de octubre, recuerdo la palabra situación, recuerdo cómo estaban dispuestos a abandonarnos cuando creyeron que no teníamos nada que ofrecerles. Y entonces miro a Miguelito, veo su sonrisa, escucho su risa, siento su abrazo incondicional, y sé que tomé la decisión correcta. ¿Sabes qué, mi amor? Le digo a Miguelito mientras se sienta a mi lado a contarme sobre su día. No heredaste mi fortuna por ser mi nieto. La heredaste por ser la persona más valiosa que he conocido en toda mi vida. Él me sonríe sin entender completamente, pero me abraza con esa fuerza que solo tienen los corazones puros. Y en ese abrazo, encuentro todo lo que necesito: amor verdadero, sin condiciones, sin intereses, sin máscaras. Esta es mi historia. La historia de una abuela que fue rechazada por sus propios hijos cuando creyeron que no tenía nada. La historia de un niño con síndrome de Down que resultó ser el heredero más digno de una fortuna familiar. La historia de cómo el amor verdadero no se mide en cuentas bancarias, sino en abrazos sinceros y risas compartidas. Y si algo quiero que aprendas de mi experiencia es esto: nunca juzgues a las personas por lo que aparentan tener o no tener. Nunca menosprecies a alguien porque creas que no tiene nada que ofrecerte. Porque a veces, las personas que parecen más vulnerables son las que guardan los tesoros más grandes, no en sus bolsillos, sino en sus corazones. Yo era una mujer de 72 años a quien sus propios hijos consideraban una carga. Pero resulta que era la heredera de una de las fortunas más grandes de México. Miguelito era un niño con síndrome de Down a quien querían meter en una institución. Pero resulta que es el ser humano más valioso que he conocido. Las apariencias engañan. Los prejuicios ciegan. Y el amor verdadero es lo único que realmente importa al final del día. Esta es mi historia, pero también es una lección para todos. Porque todos somos vulnerables, todos necesitamos amor incondicional, y todos merecemos ser valorados por la riqueza de nuestro corazón, no por el tamaño de nuestra cuenta bancaria.
Que nunca se nos olvide que la verdadera herencia no son los bienes materiales que dejamos, sino el amor que compartimos y la dignidad con la que tratamos a otros, especialmente a aquellos que más nos necesitan. Y yo, Esperanza Mendoza de Villarreal, puedo decir con orgullo que encontré mi verdadera riqueza no en las minas de plata de mi familia, sino en los ojos brillantes y el corazón puro de mi nieto Miguelito. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Suscríbete a mi canal si quieres conocer más dramas reales llenos de intriga cada semana.